calendario de tramitación. Se ha remitido por mail 3 documentos. Uno de los documentos es el anteproyecto de presupuestos 2018, en el que se incluyen tanto los presupuestos de la Sociedad Pública de BZ como del organismo autónomo municipal Zayako-Eguzki. En él están incluidos todos los programas, todas las fichas, los objetivos y las diferentes partidas propuestas para los presupuestos 2018. Asimismo, hay una memoria explicativa de las características más importantes de este documento de presupuestos y un calendario que paso a explicar. En ese calendario aparece el hito de hoy como la presentación de este anteproyecto de presupuestos y la aprobación de este calendario. Aparece como segundo hito la publicación del proyecto de presupuestos en la página web, la apertura del plazo de aportaciones para la ciudadanía y el comienzo del plazo para enmiendas el 30 de octubre, es decir, el lunes que viene. El siguiente hito sería la finalización del plazo para recibir las aportaciones ciudadanas a los presupuestos municipales y la remisión de las mismas a los grupos políticos. Ese hito vencería el 24 de noviembre. El siguiente hito sería la finalización del plazo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos municipales, que vence el 4 de diciembre. Los informes sobre esas enmiendas presentadas de los grupos políticos y sobre el presupuesto en su conjunto se establece para el 11 de diciembre. La comisión informativa para debate y votación de enmiendas el 15 de diciembre, la aprobación inicial del proyecto en pleno municipal el 22 de diciembre y a partir de ahí publicación en el boletín oficial de Vizcaya, el inicio del plazo de alegaciones por los interesados, plazo de 15 días hábiles de exposición pública y tras la finalización de ese plazo la remisión del acuerdo definitivo al BOP, si no se presentan alegaciones, la publicación en el boletín oficial de Vizcaya y la entrada en vigor de los presupuestos generales. Bien, pues con este calendario y con ese documento inicial se inicia, por lo tanto, un proceso que culminará en la aprobación final de los presupuestos y en el cual se está proponiendo pues, un plazo de 40 días para aceptar las propuestas, enmiendas de los grupos municipales, un plazo previo de 24 días para las aportaciones ciudadanas y bueno, esto es lo que queríamos explicar. Este punto, en principio, no es para votar nada, sino para dar cuenta y para dar inicio a estos plazos y a este calendario. Irene. Eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nos parece bien que se plantee un calendario de tramitación de presupuestos, como no podía ser de otra forma, puesto que es lo que venimos reclamando en los últimos ejercicios. De hecho, el año pasado solicitamos por escrito precisamente esto, que se estableciera con tiempo un calendario de aprobación de presupuestos con plazos adecuados para dar margen a la participación ciudadana y a las aportaciones de los vecinos y vecinas y también para dar margen a las propuestas y aportaciones que hagan los grupos políticos. Lo cierto es que yo la primera información que tengo de este calendario es lo que acaba de relatar el alcalde presidente, porque sí es cierto que ha comentado que nos ha enviado un borrador, pero ese borrador y ese proyecto y esa propuesta de calendario, lógicamente, no la hemos podido revisar porque ha llegado por lo menos a nuestros correos electrónicos, a los del grupo EAJ-PNV, hoy a la madrugada. No vino con la convocatoria, es cierto que no se ha dictaminado nada tampoco, pero, hombre, nosotros sí que, llegados a este punto, sí que volveríamos a insistir, como en otras ocasiones, en que las convocatorias de los plenos y las comisiones en los puntos del orden del día pues vengan con la documentación relativa a los puntos. Por supuestísimo, si hay que dictaminar, faltaría más, pero también aún en el caso que no se haya que dictaminar. Y, por supuesto, este me parece de los más importantes, que estamos hablando de la tramitación de los presupuestos.
Dicho esto, vuelvo otra vez a lo que decía al inicio, nos parece adecuado, creo que es la manera, y lo hemos dicho y lo hemos venido diciendo siempre, en la que hay que tramitar la aprobación de unos presupuestos y bueno, pues descargaremos el proyecto que ha llegado esta madrugada, lo analizaremos y en el trámite que se ha establecido, pues haremos las aportaciones que consideremos. Únicamente, salvo que sea un error nuestro, en la pantalla del móvil de mi compañera que ha estado abriendo ahora mismo, sí que aparece que el plazo de presentación de alegaciones o de aportaciones para la ciudadanía no acaba el 24 de noviembre, sino el 20 de noviembre, el 20 del 11. No sé si es que es un error tipográfico del documento, pero no coincide con lo que ha dicho el alcalde, por eso simplemente lo remarco. Y por nuestra parte en este punto, pues nada más. Gracias. Efectivamente, el 20 de noviembre es lo que pone en el documento de calendario que os he remitido. ¿Ela? Egunon, entonces, ¿cuál es la fecha La que real? pone en el La que documento. está Me he equivocado escrita. yo al leerlo, sí. Vale. Bueno, pues como ha dicho Irene, el borrador lo hemos recibido esta madrugada, así a bote pronto. Nosotras echamos en falta el plan de inversiones, cómo se va a desarrollar el proceso de participación. Vamos a volver a pedir el impacto de género. Pedimos, porque faltan los informes trimestrales que se han de aportar al Pleno sobre ingresos, gastos y desarrollo del presupuesto. Están pendientes los que se tenían que haber dado hasta junio, están pendientes los que se tenían que haber dado hasta ahora, ¿no? O sea, los de después de septiembre están pendientes. Y solicitamos también que se nos traslade al Pleno, porque así lo establece la norma foral presupuestaria, el informe de cómo va el plan de inversión anual. En principio eso. Vale. Un par de comentarios. Lo que se os ha remitido para esta comisión se os ha remitido esta madrugada porque es cuando he terminado la memoria de los presupuestos. Se ha remitido en ese momento porque me parecía más adecuado. Bueno, pues en cuanto estaba terminada os la he remitido. No es una documentación que sea objeto de análisis, de debate en el día de hoy. Es decir, hoy se abre el plazo de 40 días y a lo largo de 40 días se van a aceptar todas las enmiendas de los grupos municipales. Es decir, que básicamente se trata de eso. Hoy empieza un plazo de 40 días. Otra puntualización. Toda la documentación que establece la norma foral debe presentarse en el proyecto de presupuestos cuando se someta al debate en comisión informativa y cuando se someta a la aprobación inicial del Pleno. Evidentemente estará toda la información sustancial sobre todas las partidas de todos los tres presupuestos están en la documentación que hemos enviado. El resto de documentos, por supuesto que se van a preparar en el momento en el que estén preparados, se compartirán y se debatirán cuando tienen que debatirse. Es decir, en ningún sitio, ninguna norma foral dice que 40 días antes de, la fecha tope para presentar enmiendas, ni que 60 días antes. Ninguna norma foral dice que 60 días antes de que se vayan a presentar los presupuestos en pleno tenga que estar toda la documentación completa. Y en eso estamos. Es decir, la documentación es, en nuestra opinión, completa para poderse hacer una idea de lo que propone el equipo de gobierno y para poder hacer aportaciones. Por supuesto, que cumpliremos con la norma foral. Una cuestión más sobre algunos documentos formales de intervención que restan. La situación de intervención es la siguiente. Hay una persona ejerciendo de interventora accidental. Esa persona que ejerce de interventora accidental, y esto es el consejo, la guía que nos ha dado la Diputación, que es quien nombra a la intervención y secretaría, básicamente lo que hace es evitar que se bloquee el ayuntamiento. Es decir, simplemente para pagar las nóminas de los trabajadores tiene que haber una firma de alguien que ejerza de interventor. La persona que está ejerciendo de interventora accidental
no tiene conocimientos para asumir el conjunto global de las responsabilidades que le corresponden a un interventor. Evidentemente, aspectos tan importantes como los informes que tienen que acompañar también a un proyecto de presupuestos o una cuenta general o una liquidación, pues evidentemente hacen falta conocimientos de los que carece la persona que de alguna forma está haciendo ese servicio al ayuntamiento para evitar que se bloquee. Entonces, aunque tengamos una interventora accidental que firma los documentos básicos del día a día, asesorada por los compañeros de intervención, hay otras labores más complejas que estamos absolutamente limitados para poder llevar a cabo. Creo que se va a poder solucionar pronto esta situación y vamos a poder tener una interventora interina que pueda asumir la responsabilidad en primera instancia de informar del proyecto de presupuestos, pero la situación actual es esta. Con respecto a esa situación, este grupo municipal hizo preguntas en el último pleno ordinario. Esperamos que las contestaciones se nos den en el próximo. En cualquier caso, se le ha nombrado a todos los efectos interventora, incluso se le ha modificado categoría profesional. Se ha nombrado interventora a todos los efectos. Sin más, como bien has indicado, se hizo una pregunta, bueno, se hicieron muchas preguntas en el anterior pleno ordinario y en este pleno ordinario que se celebrará la semana que viene se contestarán todas esas preguntas. ¿Vale? Perdón, Nela. No, es que con respecto a lo que ha comentado también el alcalde sobre los plazos de los 40 y 60 días para dar los informes oportunos que marca la norma, nos faltan los pasados y nos faltarían los de ahora, con lo que no estaríamos en los plazos de 40 ni 60, estaríamos en los plazos en los que hay que entregarlos. ¿Que no se nos van a entregar por los problemas que hay en intervención? Pues bueno, eso ya será una decisión política que tome el equipo de gobierno, pero no tiene nada que ver con los 40 ni con los 60 días. Yo, un último comentario al respecto. Mira, hay dos opciones. Es decir, podemos dedicarnos a completar toda la documentación que exige la norma foral para el tratamiento de los presupuestos y dedicar un mes más a tener toda esa documentación y no compartirlo con la ciudadanía ni con los grupos municipales hasta ese momento, hasta que la documentación esté aniquilada para la aprobación final, o podemos compartirla. Hemos preferido compartirla. Nos parece que es mucho mejor abrir la propuesta de presupuestos que tiene todas las partidas hoy que dentro de 30 días cuando se hayan confeccionado o redactado algunos documentos que ahora mismo, de hecho, no tenemos el técnico necesario para redactarlos. Simplemente. ¿Ahí? Es que ricasco. Bueno, al hilo de lo que acaba de decir Nela, yo desde luego considero que hoy no hay una presentación oficial de los presupuestos en comisión, porque si así se considera, desde luego no se ha enviado la documentación con la convocatoria y no estaba la documentación en el expediente de la comisión. Yo comparto con el alcalde lo que dice en el sentido de que, bueno, hoy a las 2 de la madrugada ha terminado de redactar la memoria de los presupuestos o la documentación que sea que nos ha enviado y nos la ha remitido por correo electrónico. Bien, eso no tiene ningún problema. Pero si eso se considera que es el envío de documentación que recoge la normativa para dar por presentados oficialmente los presupuestos hoy, eso no es ajustado a derecho, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque nosotros, independientemente de que se nos envíe con antelación la documentación, sí que necesitamos el mínimo legal, que es presentación de los presupuestos en comisión. Convoco la comisión, envío el borrador, el proyecto de presupuestos y en esos 2 días mínimos que establece la ley, que nadie nos regala nada porque se hacen las convocatorias
escasamente con esos 2 días mínimos, por lo menos podemos revisarlo, podemos apuntar las dudas y podemos venir a la comisión a aclarar dudas, como se hace en todos los sitios. Al principio, cuando en mi primera intervención he dicho que me parecía bien el hecho de hacer un trámite de aprobación, sigo manteniéndolo, pero como no hemos revisado ese calendario, sino lo que acaba de decir el alcalde y lo que mi compañera tiene en la pantalla del móvil, pues me he dado cuenta que efectivamente hoy se entiende en ese calendario como presentación de los presupuestos y me he dado cuenta de que no hay otra comisión para aclaración de dudas, como suele haber en todos los trámites presupuestarios, que el día de la presentación de presupuestos se aclaran todas las dudas a los grupos de la oposición y se responden a todas las preguntas. Porque, claro, salta automáticamente a el plazo que se abre, de publicación del presupuesto el 30 del proyecto el 30 del 10 y ahora voy al micrófono y lo repito. Publicación del presupuesto el 30 del 10, que es el lunes, y apertura del plazo de aportaciones a la ciudadanía el 30 del 10. Y estamos diciendo que no se nos ha permitido analizar el presupuesto como es debido, porque ha llegado el documento hoy a las 2 de la madrugada, cuando la convocatoria se hizo el martes, creo recordar. Estamos diciendo que no están, mi compañera Nela lo ha podido revisar, que no hay toda la documentación que debe llevar aparejada el proyecto de presupuestos y la presentación oficial de los presupuestos en comisión y a nosotros… Irene, por favor, perdón, vamos terminando. no he terminado. Yo te pido Sí, si pero lo que sí, estoy diciendo… te pido si perdón, vamos un minuto. no estoy… Un minuto. Bueno, mira, tú eres el alcalde presidente. Por eso te doy un minuto sí, más. Sí, pero yo no sé si eres consciente de que estas cosas que haces no son ajustadas a derecho. O sea, tú no puedes cortar, si no son ajustadas a tú derecho, no puedes cortar si no a un ajustadas a miembro derecho, si no son ajustadas a que derecho, está dando a ver, explicaciones si no son razonables. ajustadas a derecho, toma las medidas pertinentes. Un minuto más, por favor, Irene. ¿Vas a utilizar tu minuto? Sí, por supuesto. Vale. Hasta que me cortes y me avises para que lo que no voy a hacer es salirme de la sala. 50 segundos. Lo que digo es que no se puede dar por presentado hoy el presupuesto y que, obviamente, lo que tenemos que hacer es que nos des un margen, porque estás dando a la ciudadanía el inicio del trámite presupuestario el lunes y resulta que no ha habido una comisión de presentación de presupuestos para poder analizarlos y para presentar las dudas. Pero es que da la casualidad de que dices que no quieres que se alargue el plazo, pero es que el año pasado, habiendo interventora en esta casa, los presupuestos se aprobaron, no me acuerdo, el mes de marzo, el mes de abril o no sé cuál. Y los años anteriores lo mismo, fuera del mes de enero, febrero. Y ahora resulta que tenemos una prisa tremenda por aprobar los presupuestos antes de que acabe el año. Es cierto que hay que hacerlo así, pero también hay que hacerlo bien. Se ha acabado tu tiempo, Irene. También hay que hacerlo bien y cumpliendo procedimientos. Creo que ha quedado claro tu explicación y que creo que ha quedado claro tu argumento. Creo que va a quedar claro también mi argumento. Estamos proponiendo la aprobación inicial de presupuestos para el 22 de diciembre. Estamos proponiendo un calendario con unos hitos previos. 2 meses antes de la aprobación inicial de presupuestos, 2 meses antes de que en esta misma sala tengan que presentarte toda la documentación completa y tengamos que votar esos presupuestos, 2 meses antes tenéis toda la documentación y la ciudadanía va a tener toda la documentación el lunes que viene. Toda la documentación necesaria para entender qué dicen estos presupuestos y para hacer aportaciones. Una cosa, por último, voy a decir. El último día para aceptar enmiendas de los grupos municipales va a ser el 4 de diciembre. El último día. No se va a aceptar ninguna enmienda de ningún grupo municipal después del 4 de diciembre. Hoy es 27 de octubre. Bigarren puntua. Beste gai batzuk. Elena, mesedez.
dispuesto vía expediente número 3/2017, habilitación de créditos, resultando que, según el informe emitido por la interventora, consta en intervención la orden foral número 4175/2017, el 18 de julio de 2017, de la ilustrísima señora diputada foral titular del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Vizcaya, donde dicta resolución instando a este Ayuntamiento de Zaya la tramitación del expediente, trabajos de desbroce en zonas pastables y de taludes y trabajos de mejoras en caminos y pistas generales en los montes de utilidad pública de Zaya, junto con la certificación de existencia de crédito con cargo a la partida del Fondo de Mejoras de un importe de 17.213,46 euros para tal fin, considerando que la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, en su artículo 31.2, posibilita la habilitación de nuevos créditos o ampliación de los existentes con los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubieran sido previstos en los estados de ingresos de los presupuestos de la entidad local o de sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales o cuya cuantía superase la prevista en los mismos, considerando que el artículo 31.2a de la citada norma foral, entre otros, establece los ingresos susceptibles de habilitación de nuevos créditos, las aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas naturales o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en sus fines o objetivos respectivos, considerando lo dispuesto en su artículo 31.5, la competencia para la aprobación de la habilitación propuesta corresponde al presidente de la corporación. Al tener los ingresos carácter de finalistas, se resuelve aprobar el expediente de habilitación de créditos con el siguiente contenido. Partida 86.101, reintegro fondo de mejoras, incremento 17.213,46 euros. Y modificación en el estado de gastos, esa es la modificación en el estado de ingresos, en el estado de gastos de la partida 34541600101, inversión de infraestructuras, un incremento de 17.213,46 euros. Se da cuenta la intervención municipal para que efectúe las anotaciones contables pertinentes y que se dé cuenta al Pleno en la siguiente sesión. Siguiente es la de acción de cuentas de habilitación de crédito número 4. Es la misma justificación, pero en este caso serían 30.953,71 euros para la financiación de los trabajos de incorporación de áridos a pistas forestales en los parajes La Brena y Las Brujas, en el monte de utilidad pública número 129, Monte de Zaya. Y se resuelve aprobar el expediente de habilitación de crédito con el siguiente contenido. Modificación en el estado de ingresos. Partida 86.101, reintegros fondo de mejoras. Incremento 30.953,71 euros. Modificación en el estado de gastos. Partida 34541600101, inversión en infraestructuras, incremento 30.953,71 euros. Dar cuenta de la intervención y dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión. Vale, luego tenemos los decretos de personamiento. Tenemos el decreto número 1025/2017, que es referente a la solicitud judicial para la entrada en Torre Mendieta, que dispone, visto el estado del expediente administrativo en el que se ha dictado el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Zaya 563, de fecha de 15 de junio, por el que se acuerda la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas por los decretos de alcaldía 944, 939, por los que se desestiman siendo recursos de reposición interpuestos por la propiedad de edificio conocido como Torre Mendieta contra decretos 883-2016 y 788-2016, por los que se dicta orden de ejecución en relación con el citado edificio, visto que la propiedad de dicho edificio no ha prestado su consentimiento, requerido expresamente en el citado decreto 563, a la entrada de los técnicos municipales y operarios precisos para llevar a cabo tales obras en el interior del citado edificio, presentado contra dicho acto el oportuno RCA, el recurso contencioso administrativo, visto que con fecha 26 de septiembre de los corrientes se ha dictado recurso contencioso administrativo en el recurso contencioso administrativo 210/2017, auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao, que deniega la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del citado decreto número 563/2017, se dispone solicitar del correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley 2998, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, autorización judicial para la entrada de técnicos y contratistas de obras municipales
en el interior del edificio conocido como Torre Mendieta, de titularidad de don Arcaiz Arrachaga Santa María y ubicado en la avenida Lanzagorta número 39 en Zaya, a los efectos de poder ejecutar forzosamente y dar cumplimiento al decreto de alcaldía 563/2017, por el que se acuerda la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas por los decretos de alcaldía 944/16, 939 de 2016, por los que se desestiman recursos de reposición contra los decretos de alcaldía 883/2016 y 788/2016, que contienen órdenes de ejecución en relación con el citado edificio. Segundo, el personamiento en los procedimientos derivados de la petición de autorización de entrada en el antedicho inmueble del Ayuntamiento de Zaya, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1 y artículo 22 del ROC, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre en orden a su rectificación, y designar como letrados del Ayuntamiento en el procedimiento a que dé lugar ante dicha petición de autorización judicial a don José Ángeles Naola Hernández, don Juan Miguel Delgado Cejo, doña Ana Tellería Herrera, doña Silvia Gutiérrez Vallejo como procuradores de Bilbao, doña Isabel Sofía Mardones Cubillo, Seila Soto López de Letona como procurador de Balmaseda, como procuradora, doña Pilar Aguirre Gómez Corta Echecharreta y como procuradora de Madrid, doña Mónica de la Paloma Fuente Delgado. Respecto al decreto 848/2017 de personamiento, este está relacionado con el recurso contencioso interpuesto por la propiedad de Torre Mendieta contra el decreto 563/2017, que ordena la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas mediante las órdenes de ejecución mencionadas, y se resuelve el personamiento del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento ordinario 210/2017, seguido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao. Se designan como letrados a don José Ángeles Naola, don Juan Miguel Delgado, don David Fernández, doña Silvia Gutiérrez, procuradores de Bilbao Isabel Sofía Mardones, procurador de Balmaseda, procuradora de Balmaseda Pilar Aguirre Gómez Corta Echecharreta, y de Madrid, doña Mónica de la Paloma Fuente Delgado. Se notifica el presente acuerdo a los letrados, se traslada el personamiento al juzgado y se remite junto al decreto de personamiento el índice continuado del procedimiento ordinario 33/2016 y documentación que la acompaña y la copia sellada de la recepción del auto. Tenemos el decreto 901/2017, que es un recurso contencioso administrativo contra un embargo. Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao, de traslado de demanda, citación a juicio y reclamación de expediente y ordenando emplazamientos en relación al procedimiento abreviado 236/2017C, se resuelve el personamiento del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento abreviado mencionado, seguido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao. Se designan como letrados a José Ángeles Naola, Juan Miguel Delgado Ocejo, Ana Tellería Herrera, Silvia Gutiérrez Vallejo, procuradoras, Isabel Sofía Mardones y Doya Malpartida de Bilbao, en Balmaseda Pilar Aguirre Gómez Corta Echecharreta y Madrid Mónica de la Paloma Fuente Delgado. Notificar el presente acuerdo a los letrados y procuradores, emplazar a los posibles interesados, dar traslado del presente personamiento al juzgado, remitir junto al traslado del presente copia autentificada del expediente foliado y con índice de sus documentos, copia sellada de la recepción de la solicitud del expediente. Vale, luego tenemos el número 904/2017, que es un procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao. Vista la cédula de notificación de la letrada de la Administración de Justicia y el Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao en relación al procedimiento de Seguridad Social Accidente de Trabajo número 307/2017, se resuelve el personamiento del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento mencionado, designar como letrados del Ayuntamiento de Zaya a José Ángeles Naola, Juan Miguel Delgado Ocejo, David Fernández Cabezas y Silvia Gutiérrez Vallejo. Se notifica el presente acuerdo a los letrados, se traslada el presente personamiento al juzgado y se remite junto al traslado del presente juzgado,
los recibos de salarios correspondientes al periodo entre 7 del 11 de 2016 y 2 del 12 del 2016, así como el de los 6 meses anteriores a dicho periodo, y los boletines de cotización a la Seguridad Social en ese periodo mencionado, así como los 6 meses anteriores a dicho periodo. Y el otro decreto de personamiento es el 903/2017, vista la célula de notificación de la letra de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao en relación al procedimiento de seguridad social resto 716/2017 MR, se resuelve el personamiento del Ayuntamiento de Zalla en dicho procedimiento. Se designan como letrados del Ayuntamiento a José Ángeles Naola, Juan Miguel Delgado Cejo, David Fernando Cabezas y Silvia Gutiérrez Vallejo. Se notifica el presente acuerdo a los letrados y se da traslado del personamiento al juzgado. Mila esker. Besterik, Irene? Bai, eskerrik asko. Bueno, teníamos una pregunta y, bueno, una cuestión en relación a estas daciones de cuenta. Creo recordar que al inicio de la legislatura la documentación, al menos mínima, de las daciones de cuenta se nos enviaba con la convocatoria. Ahora ya llevamos unas cuantas comisiones que no se nos envía la documentación de las daciones de cuenta con la convocatoria. Es cierto que se nos dejó el expediente. Y los decretos los tenéis en el libro de decretos que tenéis acceso cuando queráis. Los decretos de personamiento los tenéis cuando queréis, veis los decretos, o sea, os indico el número de decreto para que podáis acceder al decreto y no os lo mando porque sé que tenéis acceso a todo el En libro el de libro de decretos. decretos tenemos problemas para entrar. Ayer Pues estuvimos... decidme, si tenéis problemas para entrar, decidme, porque entiendo que tenéis acceso a ese libro de decretos, a los documentos, entonces os indico el número de decreto exacto para que sepáis cuál es y Bueno, os dejo del expediente para que yo, tengáis el completo. si es vamos. posible, voy a hacer la solicitud y la petición de lo que creemos que es adecuado. Luego nos diréis si sí o si no. Y si es no, pues nos aguantaremos. Pero lo que creo que es lo razonable y lo adecuado. Nosotros creemos que hay que enviar la documentación mínima, no digo el expediente completo, obviamente, con la convocatoria. Eso se hacía al inicio de la legislatura, eso se hace también en otros lugares y además tenemos una ordenanza de transparencia que se aprobó en este ayuntamiento justo al inicio de la legislatura e incluso fue a caballo entre una legislatura y otra y fue objeto de la campaña electoral, y un reglamento de organización municipal que hablan precisamente de todo el uso de las herramientas informáticas y de promover todo este tipo de cuestiones en este ayuntamiento. Nosotros creemos que es lo que hay que hacer. Es cierto, como decía, que se nos deja el expediente de la comisión, es que es obligatorio por ley, a disposición nuestra en un cuartito, en un lugar, y así lo estamos haciendo. Pero también es cierto que es que ni podemos hacer fotocopias. Lógicamente, se nos deja el expediente completo, que son unas torres de documentos así, el mismo día de la convocatoria. Y no sé si es el momento o el lugar, pero la verdad es que no hay manera de hacer una triste fotocopia con esa fotocopiadora que está ahí a disposición de los grupos, porque se atasca al minuto 1. De hecho, intentamos hacer una fotocopia de alguna documentación de estas, de las daciones de cuenta de los expedientes ayer, y se atascó y fue imposible. Y así nos pasa todos los días. Entonces, ya sé que es un tema menor, pero no es un tema menor, porque al final lo que está en juego aquí es el acceso a la documentación por parte de los grupos. No siempre las daciones de cuenta son decretos, creo recordar. A veces son daciones de cuenta en las comisiones o en los plenos de otros asuntos. Por ejemplo, aquí tenemos las habilitaciones de crédito, que no sé si estas llevan un decreto aparejado por medio, es que lo desconozco. Ya, pero yo no lo sé. Ahí no me aparece el número de decreto y yo veo habilitación de crédito número 3 y habilitación de crédito número 4 y no tengo más información. Entonces, no sé lo que hay detrás de eso. Con lo cual, yo creo que, insisto, es que es obligación de las corporaciones municipales, de los equipos de gobierno,
y de los servicios también administrativos el dar la información necesaria para tomar los posicionamientos y para conocer la información en las comisiones y en los plenos. Y yo hago esa solicitud. Y luego hay una pregunta que tengo en relación a lo anterior, y sí, esta es directamente también para la secretaria. ¿Es posible que los grupos políticos hagamos una solicitud por ejemplo, de un pleno monográfico o no monográfico, no lo sé, bueno, pues a lo largo del año, porque me han informado de que podemos hacer una solicitud hasta de 3 plenos al año a petición de los grupos de la oposición y hay obligación de celebrar esos plenos y el orden del día lo podemos plantear, independientemente de que se incorporen más temas o más cosas a ese orden del día. Es mi pregunta, ¿eh? Si eso es así realmente. Y si es así, pues hasta qué margen tenemos. O sea que yo solicitaría un informe o por lo menos que se nos dé la explicación legal y oficial de qué margen tenemos para hacer esa solicitud. Te leo artículo 46.2a de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula las sesiones extraordinarias a solicitud de la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la corporación, y dispone que la celebración del mismo, en este caso, no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Si el presidente no convocase el pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el 10º día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra C de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. Yo aquí no veo exactamente si el orden del día queda a disposición de los proponentes o de los solicitantes de esa Yo sesión ordinaria. sinceramente te invito a que habléis de esto sin ningún problema, todo el tiempo que queráis, pero quiero decir que hay un interés por, sin ningún problema, hablad, que se informe y que se proceda, pero no es un tema de debate en sí, ni un tema en la que podamos aportar mucho los concejales, que bueno, pues lo que evidentemente permite la ley se hará, se solicita y se haga. Y si hay alguna duda en la interpretación, para eso está la secretaria. Hágase, por favor, esta consulta. Creo que no es este el momento. ¿Puedo? Tengo la palabra. Si es otro tema. No, es una aclaración respecto a este. No, otro tema, En por favor. relación a un punto del orden del día de la comisión. Yo creo que este tema está No, zanjado. Es decir, yo no creo. Si hay una duda jurídica si hay una duda jurídica sobre cómo se aplica, aclárese, pero fuera de la comisión. No es una duda Sí, jurídica. vale. A ver, mi pregunta en relación a este asunto ha sido porque si tenemos esa opción y si podemos establecer el orden del día de ese pleno, pues en principio yo lo consultaré con mis compañeros, pero queremos saber si tenemos la posibilidad de, antes de que se acabe el plazo de enmiendas de los grupos políticos al proyecto de presupuestos que no se ha presentado hoy, solicitar un pleno monográfico informativo de presupuestos. Esa es la cuestión y por eso lo he traído a la comisión de hoy. Si no, lo hubiera planteado en un pleno o en cualquier otro lugar. Perfecto. No obstante... Muchas gracias, Irene. Queda planteado. ¿Alguna cuestión más? No, gracias. Es que ricasco, Nela. Con respecto a un par de los decretos de los que se ha dado cuenta, tenemos un par de preguntas. Del expediente, en concreto, bueno, en realidad son dos. Al revisar el expediente que
2016/2017, que va unido al decreto 848/2017, queríamos hacer un par de preguntas. Queríamos preguntar con qué fecha se ha solicitado al Ministerio de Cultura español que se otorgue calificación de bien de interés cultural a Torre Mendieta, y queríamos saber si se han hecho las mismas gestiones para el resto de edificios que están recogidos en el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo y que están en el mismo informe. Bueno, pues se recogen esas preguntas, se consulta el expediente, se habla, también se consulta con el asesor jurídico que está llevando estas cuestiones y se traslada en respuesta tan pronto como podamos. Gehiagorik, mila esker, amaitu itxaten moten dugu gaurko saioan. Eskerrik asko.